glorioso Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te damos por la bendición de tener un libro que da testimonio de Jesucristo. Gracias te damos porque tenemos un lugar donde podemos reunirnos para alabar tu nombre. Y muchas gracias, oh Dios, por la realidad intensa de la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Bendícenos, Señor. Restáuranos con tu palabra, condúcenos y endereza nuestros pasos, para que al salir de esta casa de adoración podamos tener la certeza de que hemos escuchado palabra de Jehová. Alcánzanos, Señor, con tu bendición en esta hora, y no tan solo a nosotros, sino todos los que nos siguen a través de la conexión. Te lo pedimos, ya te lo agradecemos, en el nombre sacrosanto de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia. No deje de decirle al que está al lado suyo: prepárate para la bendición. Prepárate para la bendición. No hay mayor deseo, es el momento de estudiar la Biblia. Es el momento de estudiar la Biblia. Yo espero que usted esté ya ubicado para estudiar la Biblia. Ninguna otra distracción debe haber en la iglesia. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Hay especialistas que cuando el pastor va a hablar se ponen inquietos y deciden dejar pasar la bendición, pero yo le agradezco que usted haya llegado a la casa del Señor a escuchar palabra de Dios. Usted vino a esta reunión. Lo que yo he leído en el Antiguo Testamento es que cuando hay una convocación sagrada, Dios siempre se muestra. Dios siempre trae bendición. Dios siempre alcanza al que con disposición de corazón viene a adorarle en espíritu. Diga, iglesia, espíritu. ¿Y de qué? Usted puede tener el espíritu, y me refiero a su mente. Ahora quizás le estoy dando una alegoría que no tiene significado, pero sí usted puede tener su psiquis. No voy a decir el espíritu, correctamente debo decir su psiquis, su mente en otro lugar, y puede venir aquí sin tener de corazón el deseo de estar acá. Pero yo espero de todo corazón que si el Señor le dio la oportunidad de estar en la casa del Señor, tomemos en serio la bendición de este día. ¿Alguien dice amén a eso? Pastor, lo que anhela es que muchos más sean bendecidos. Y a tiempo y afuera de tiempo hemos de compartir la palabra del Señor. Bajo el título El Espíritu, ayúdame iglesia, vivifica. Bajo el título El Espíritu vivifica, hoy quiero hablar de la tercera persona de la deidad. Si usted se ha dado cuenta, en los pasados sábados hemos venido recorriendo la realidad del Hijo. El sábado pasado hablamos de la realidad de Dios el Padre. Y en esta mañana vamos a hablar bajo el título El Espíritu vivifica, de la presencia del Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas. Quisiera que abran la palabra del Señor y manténgala cerca de usted. En Juan capítulo 6, el Evangelio según Juan capítulo 6, el versículo va a ser el versículo número 63. Juan capítulo 6, versículo 63. La palabra del Señor dice, y leo, confiando que va a traer bendición en esta mañana. ¿Alguien dice amén en esta iglesia? Confío que la palabra del Señor no retornará vacía. ¿Alguien dice amén en esta iglesia? Y confío que va a caer en terreno fértil y va a dar fruto para la vida eterna. El Espíritu, dice la Biblia, el Espíritu es el que da, ayuda a mi iglesia, vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu, ayuda a mi iglesia, y son vida. Palabra del Señor. El Evangelio según Juan, capítulo 63, versículo 63, capítulo 6, nos presenta hoy una realidad que necesitamos sacarle y exprimirle la bendición que el Señor tiene para esta hora. Si usted vino aquí con una pregunta, el Espíritu de Dios le va a dar la respuesta. Amén, iglesia. Si usted vino aquí desconsolado por el golpe de la vida, por la ausencia de un ser querido, el Espíritu de Dios le ha de consolar. Porque según la palabra del Señor, dice: os enviaré un consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice el Evangelio de Juan. No importa la realidad, cómo hayamos entrado a esta reunión, el Espíritu de Dios es real. Evidencia de que el Espíritu de Dios es real: usted está sentado aquí en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu de Dios de una u otra forma abrió el camino, le dio la fuerza a usted, lo sanó en el caso del pastor, lo sanó de poder estar convaleciendo en una operación de emergencia. Cuando el doctor dijo en aquella habitación a las 3:45 de la mañana: no vamos a operar, el corazón del pastor brincó de alegría y brincó de agradecimiento. ¿Alguien dice amén a eso? Porque iba a estar convaleciendo este sábado. Pero el Espíritu de Dios, que es soberano en nuestras vidas, se hace cargo de cada una de nuestras situaciones. El Espíritu de Dios es el consolador. Es la presencia del Señor en esta tierra. Cuando el Señor ascendió a los cielos, os dejó el Espíritu de verdad. Y dice la Biblia que el Espíritu es el que da vida. Diga conmigo: da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, sígueme querida iglesia, son espíritu. ¿Y qué otra cosa son? Y son vida. Ustedes saben que yo marco mi Biblia. Ustedes saben que hasta que el versículo no hable a mi corazón, no suelto el versículo. Y una vez exprimo de la palabra del Señor todo lo que el Señor así desee revelar, porque la revelación proviene de Dios. La Biblia dice que Dios se revela a quien Él desea, se revela a quien aquel ande buscando su rostro. No importa si es alguien docto o conocido de letra, no importa si es alguien humilde, mucho menos si es rico o si es pobre, si nació en este lugar o nació en el otro. Todo el que busque al Señor lo encontrará para bendición de su vida. Por lo tanto, amada iglesia, es importante que cuando usted se acerque a la palabra del Señor, no la suelte hasta que le dé bendición. Esa es la batalla de la fe. El creer que el Señor tiene bendición para mí en ese verso, en ese salmo, en esa historia. La palabra del Señor va a tener bendición para cada uno de nosotros. Así que cuando llegué al Evangelio según Juan, el capítulo 6, el versículo 63, no pude soltar este versículo hasta poder exprimir todo lo que necesitaba mi corazón. 5 puntos importantes encontré en el versículo. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver los números. Y vamos poco a poco a darnos cuenta qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a leer una vez más el versículo 63. Todos juntos. El Espíritu es el que, ayúdame iglesia, da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, ayúdame, espíritu y qué otra cosa, iglesia, y son vida. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Eso lo dijo Cristo. Y si lo dijo el Señor, tiene peso
eterno. Tiene una realidad en mi vida y tiene también una realidad en la tuya. El primer punto es que el versículo habla del Espíritu. Hay gente que no cree en el Espíritu. Hay gente que tiene mucha información del Espíritu, conocen la letra del Espíritu, pero no viven la experiencia del Espíritu. Los frutos del Espíritu no se notan en su diario vivir, no se notan en sus palabras, no se notan mucho menos en sus acciones. Pero sí dicen que la tercera persona de la deidad es el Espíritu. Sí dicen que el Espíritu pondrá en su boca lo recordado en el momento necesario. Déjeme aclararle algo acerca de lo que el Espíritu le va a recordar a usted. El Espíritu le va a recordar a usted y me va a recordar a mí lo que yo he estudiado. Lo que yo no he estudiado, el Espíritu de Dios no me lo va a recordar. Porque de la abundancia del corazón, ayuda a mi iglesia, y el tesoro que yo pongo, en lo que yo le pongo valor o tesoro en la vida, eso es lo que ocupa mi corazón. Si la palabra del Señor ocupa un lugar claro en mi corazón, tiene valor en mi vida, claro que se me va a salir por la boca. Claro que se me va a salir por los pensamientos. Claro que mis acciones van a reflejar que la palabra de Dios está impregnada en mi mente, dice la Biblia. Por lo tanto, el consejo es: medita en mi palabra de día y de noche. Mantén mi ley, mi palabra y mis estatutos en el óvulo frontal, donde se toman las decisiones de la vida. Así que no vivamos pensando en pajaritos de colores, diría mi abuela, en que algún día el Espíritu de Dios nos va a dar potencia de su palabra para poderla pronunciar. Si la palabra no está en mi corazón, el Espíritu no me va a poder recordar nada de lo que no está. Así que la promesa es que Él nos hará recordar. El versículo habla que el Espíritu es el que da, ayuda a mi iglesia, vida. Déjeme ir un poquito más allá. Sin el Espíritu no hay vida. Si yo estuviera hoy hablando de la realidad de cómo llegó usted ser viviente y yo ser viviente a ser un ser viviente, estaríamos claros que el principio Dios tomó polvo, hizo una forma y sopló hálito de vida, sopló aliento de vida, sopló el neuma, el viento en el griego, el aire, sopló espíritu y llegó a ser, dice Génesis capítulo 2, un ser viviente. Si pudiéramos nosotros traer eso a la vida espiritual, hay una gran realidad. Es posible que exista algún cristiano seguidor de Cristo sin el Espíritu. Y usted dirá: no, pastor, con simplemente decir que es seguidor de Cristo, la promesa del Espíritu de Dios, una vez se bautice, la tiene. Claro que sí, que la tiene. Pero no puede llegar a ser la presencia del Espíritu de Dios una presencia de información. Necesita llegar a ser, la iglesia me está siguiendo, una presencia de experiencia. Hay una gran diferencia en tener información del Espíritu de Dios y tener una experiencia con el Espíritu de Dios. Si ustedes leen su Biblia, el libro de Hechos habla no de simplemente información en el apostolado del primer siglo. No simplemente los apóstoles sabían que el Señor le había prometido su presencia. El Espíritu de verdad lo había pronunciado en el Evangelio. El libro de Hechos habla de una vivencia. Diga conmigo: vivencia. Una vivencia de cada uno de esos apóstoles. Era mucho más allá que información.
Era mucho más allá que sentarme en la escuela sabática el sábado en la mañana y presentar una contestación increíblemente completa, teóricamente hablando, del Espíritu de Dios. Y la tarde del sábado no ver ese soberano Espíritu de Dios dirigiendo mi vida, dirigiendo mis palabras, dirigiendo mis actos, dirigiendo mis decisiones. Una cosa es tener información del Espíritu y otra es vivir la experiencia del Espíritu. Ese Espíritu da vida. Claro, aquel que dijo que sí a Cristo públicamente fue bautizado, y la promesa del bautismo es la presencia del Espíritu de Dios. Ese regalo que Dios da el día que tú y yo fuimos bautizados. 38 preciosos años viví ayer, el 6 de abril de 1980. 38 preciosos años pasaron el día de ayer, de ese hermoso día cuando entregué mi corazón a Jesús a través del bautismo por inmersión. Dios regaló aquel día, a aquel niñito, la presencia del Espíritu de Dios. Y si no hubiese sido por la presencia del Espíritu de Dios, querida iglesia, hoy yo no pudiera haber estado aquí. Es la presencia del Señor que me ha conducido a tomar las decisiones que he tomado. La presencia del Espíritu del Señor que me ha protegido de la maldad del enemigo contra mi vida. Es la presencia del Espíritu del Señor que ha convencido mi corazón de pecado. Y he corrido donde Cristo para alcanzar salvación y oportuno socorro. Es la presencia del Espíritu de Dios en mi vida que me hace esta mañana glorificar su nombre, porque ha sido vigente, constante en cada uno de mis días. Si la presencia del Espíritu de Dios no hubiese sido real en mi vida, este no hubiese sido mi lugar. Hay muchísimos lugares en la ciudad donde pude haber estado a esta hora. El Espíritu es el que da vida. Y durante 38 años ha sido una vida llena de bendiciones. Pero es posible. En esos mismos 38 años choqué con alguien que se ha llamado cristiano, pero no parece que está vivo. Se dice seguidor de Cristo, pero esa vida no está dentro de él. Por alguna razón ha dejado de ser un discípulo de Jesús y tristemente se ha convertido en un miembro religioso más de la jornada de esta vida. Hay muchísimos religiosos, hay muchos que saben de información. A eso me refiero. Hoy nosotros necesitamos preguntarnos, porque el versículo dice que la presencia de la persona o la tercera persona de la deidad da vida. Y si el Espíritu de Dios no está en tu vida ni en la vía, entonces somos muertos en vida. Si el Espíritu de Dios no acampa en mi corazón, dirige mi vida, controla mis decisiones, me ayuda en mis pasos frágiles como ser humano que soy, lleno de pecado, con una naturaleza pecaminosa. Si no confío en la presencia del Espíritu de Dios, más allá de la información, más allá de una vida religiosa, mi vida no tiene vida. Porque el Espíritu, dice la primera línea de este versículo, apunta, dice claramente, el Espíritu es el que da vida. Hoy hablo en términos espirituales, porque si voy a términos materiales y reales, sin el Espíritu que el Señor le puso adentro, usted está muerto. La creación fue polvo más soplo de vida, dice Génesis, un alma o ser viviente. Lo contrario de eso, el soplo de vida, dice la Biblia, regresaría ¿a dónde? A Dios que lo dio. ¿Y qué queda? Dígame qué queda. Un cuerpo que se va a descomponer conforme a la ley natural.
Por lo tanto, el consejo es: regresa al polvo de donde vino. La Biblia no habla de inmortalidad del alma. La Biblia no habla de que el Señor sacó un viento o un ser viviente de un árbol y se lo puso a Adán y a Eva. El hálito de vida surgió del propio Dios. Puso hálito de vida. Y si hablamos en términos espirituales, si ese hálito de vida no está llegando a ¿la iglesia me está oyendo, sí o no? Si ese hálito de vida no está llegando diariamente a su vida, entonces la primera línea del versículo no se está cumpliendo en nuestra vida. Porque el espíritu, dígalo conmigo, es el que ¿qué? La carne, dice la Biblia, la carne para nada, ¿qué cosa? Aprovecha. Unos versículos más adelante, este mismo capítulo habla de carne, habla de pan y habla de agua. Pues yo le voy a decir que hoy no vengo a hablar de la carne que se come, aunque de nada aprovecha. El evangelista aquí está presentando la realidad de quién domina mi vida. Así que en términos de nutrición, de nada aprovecha. Lléveselo a la cabeza. Esa es la realidad. Pero en términos espirituales, que es lo que el pastor hoy quiere enfatizar, está hablando de quién domina mi vida. ¿Mi vida la domina el espíritu o la domina la carne? ¿Quién domina mi vida? Primera de Juan capítulo 2, abra su Biblia por favor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, hablando de la realidad de la carne versus el espíritu. Repito, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, ¿qué dice ahí tu Biblia? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Yo quisiera hablar de muchísimas cosas donde nosotros ponemos nuestros ojos. ¿Quién domina nuestra vida? Donde nosotros ponemos nuestros ojos. Yo pudiera decir muchísimo acerca de dónde están nuestros ojos. Alguien me dijo a mí: pastor, fíjese, yo no subo nada a mi página de Facebook. Pero la pregunta sería: ¿dónde están tus ojos aunque no subes nada en tu página de Facebook? ¿Será que entonces tienes una página de Facebook para que tus ojos estén en la vida de los demás? Eso proviene de la carne. Eso no proviene del espíritu. Si yo ando siguiéndole la vida al otro, si la historia del otro me causa a mí algún malestar o alguna emoción o alguna percepción, de eso voy a hablar un poquito más adelante, el dominio de vuestra vida no la está dirigiendo el espíritu. Si los motivos de donde están nuestros ojos y nuestros deseos tiene que ver con las cosas de este mundo, la carne está avanzando en tu vida y en la mía. Romanos capítulo 7, versículo 18. Marca la palabra del Señor en esta mañana. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé, dice la Biblia, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el qué, el hacerlo. Esa es la realidad de el significado de la realidad de la carne en la palabra del Señor. Yo sé que está en mí,
yo sé que está en mi carne, que no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Romanos capítulo 8, versículo 8, dice la palabra del Señor: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. ¿Alguien bendice la palabra del Señor en esta mañana? Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17 dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué cosa? De la carne. Hay gente que tiene una tremenda lucha entre la carne y el Espíritu. Y no es que yo la tenga en contra de Facebook, pero Facebook lo hace ver. Un día ponen una cosa muy sacra y muy sagrada. A las 2 horas ponen tremendo disparate, chabacanería y falta de respeto. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque hay gente que me trae copia de lo que ustedes escriben. ¿Quién domina nuestra vida? ¿Quién domina nuestra vida? Gálatas capítulo 6, versículo 8. Y que conste que el pastor no está hablando de Facebook hoy, está hablando del Espíritu. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, ¿ayuda a mi iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa dice la Biblia? El que siembra para su carne es corrupto, vive de la corrupción. Y la corrupción no simplemente está en la esfera política y gubernamental de nuestros pueblos. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué siembra? ¿Qué siembra, iglesia? ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? A ver, yo espero que no haya resistencia. Yo sí sé que es delicado. Yo sí sé que es serio. Yo sí sé que la realidad del ser humano en ceder el dominio a un poder mayor ha sido parte de nuestra triste desgracia en la vida del ser humano. Si Adán y Eva hubiesen mantenido el soberano dominio de Dios en sus vidas, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero la realidad fue que desde que el ser humano quiso ser independiente y decidió hacer las cosas por él mismo, hemos vivido de desgracia en desgracia. ¿Quién domina nuestra vida? ¿La carne o el Espíritu? Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, dice la Biblia, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan, debo decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Palabra de Dios en esta mañana. ¿Quién domina tu vida? Porque el que la domina la carne, la Biblia dice, de nada, diga conmigo nada, nada. Y los nada de Dios
son nada. Los todo de Dios es todo. Los únicos de Dios son el único. Los siempre de Dios son los siempre. Y los nunca de Dios son los nunca. Pero los nunca, los siempre, los todos en nuestra vida varía. Pero en Dios no varía. Cuando Dios dice aquí que el que lo domina la carne de nada aprovecha, es que de nada aprovecha. No hay justificación ni alguna esquina en la justificación para encontrar que sí hay provecho en seguir un poquito de la carne y un poquito del espíritu. No hay provecho. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pregunta el pastor, ¿la iglesia está recibiendo bendición en esta mañana? Primero el golpe de bendición fue para mí. Y cuando digo el golpe de bendición, hablo del impacto de la bendición. Yo tuve que preguntarme quién dirige mi vida. Al leer Juan capítulo 6, versículo 63, ¿quién es que está dirigiendo mi vida? ¿Lo está dirigiendo la información, la costumbre o lo está dirigiendo el Espíritu de Dios? La misma pregunta hago yo en esta mañana, en esta hermosa casa de adoración. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha, porque dice las que dice, las palabras que yo os he hablado. ¿Qué dice la Biblia? Las palabras. ¿Cuáles son esas palabras, amada iglesia? Su palabra. Las palabras que yo os he hablado. Mis palabras, termina diciendo el versículo, son espíritu. ¿Y qué otra cosa son? Y son vida. En otras palabras, si usted y yo estamos amarrados a una vida religiosa y estamos lejos de la palabra del Señor, en nosotros no hay vida, en nosotros no hay espíritu. Pero las palabras que yo os he hablado. Y déjeme decirle, querida iglesia, si la palabra del Señor, y le pregunto, ¿la palabra del Señor no ha sido de bendición para ustedes, sí o no? Es una gran bendición. Usted no sabe qué va a hacer con la vida matrimonial. Abra el libro y se va a dar cuenta que aquí está el consejo para usted. Usted no sabe qué hacer con la situación que tiene de inmigración. Abre el libro y dése cuenta que nuestra ciudadanía está en los reinos de los cielos. Que usted no es de aquí, por más hermosa que sea su bandera. Por más impresionante que sea el himno nacional de sus lindas tierras. Usted y yo, dice su palabra, no somos de aquí. Aquí simplemente somos extranjeros. Diga conmigo, extranjeros y advenedizos. Vamos de camino. Pero si esa realidad no está impregnada, cuando lleguen las cartas esas de inmigración al buzón de la casa, nos destroza la vida. Porque nos hemos alejado del propósito principal que Dios tiene para nosotros. Que causan ansiedad, yo puedo entender eso. Que causan lágrimas, yo puedo entender eso. Pero nos toca entender algo más grande. Y es que somos de una patria, la patria celestial, donde habita nuestro Padre celestial. Sus palabras son vida, sus palabras son espíritu. Lo primero que dice la Biblia es que es espíritu. Yo no sé si usted cuando lee la Biblia esto le llega a lo más profundo de su corazón. Yo no sé si eso le pasa a usted, ¿sí o no? Usted lee la Biblia, usted tiene un día desanimado, abre los salmos y la palabra del Señor, que nadie se ofenda, pero déjeme decirle algo, esto es un libro igual que cualquier otro, nadie se ofenda, espere que yo termine de decir lo que voy a decir. Tiene tapa, muy bien, una contratapa, son letras, párrafos, comas y puntos. Esto es un libro como cualquier otro libro.
La diferencia entre este libro y la guía telefónica de esta ciudad es que el Señor se revela a través de su sagrada palabra y no se revela a través de la guía telefónica de la ciudad de Dallas. Dios se revela en su hermosa y poderosa palabra, y cuando usted la lee, le llega al alma, le nutre los huesos espirituales, le endereza la vida, le trae gozo, le abre el cielo. Usted ve otro horizonte, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, penetra como una espada de doble filo y llega a lo profundo de mi alma. Si usted no la lee, no sé cómo está viviendo. No sé cómo está viviendo. Porque mis palabras son espíritu. Mis palabras, dice el versículo, son vida. Yo le felicito que la trajo cargando debajo del brazo a la casa del Señor. Pero más que eso, léala. Más que eso, saque tiempo con su Biblia. Apague el televisor. Retírese del Facebook. Por tanto, retírese del Facebook dentro del culto. Empiece ahora. Y saque tiempo para que esas palabras que son espíritu y que son vida se impregnen en su corazón y en el mío. Iglesia, usted está escuchando al pastor hoy. Esto no es un cuento ni una fábula. En la fábula hablan los animales. En los cuentos la irrealidad ocurre. Esto es una historia. Este libro da testimonio de Jesús. La carta número 49 del Espíritu de Profecía dice que solo el Espíritu de Dios puede vivificar las facultades de la percepción. ¿Me están siguiendo? Solo el Espíritu de Dios puede ¿qué? Vivificar las facultades de la percepción. Y usted dirá, pastor, ¿y qué es eso de percepción? Viene de persuadir, viene de entender, de usted posiblemente ¿qué cosa? Comprender algo. Percepción no es otra cosa que es la manera en la que el cerebro siente unos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. Eso es percepción. Percepción es también cómo describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, oiga bien, a partir de una experiencia previa de manera lógica y significativa. Pastor, ¿por qué nos leyó la mitad de la enciclopedia que usted tiene en su casa? Para que entendamos lo que es percepción. Era las 2:30 de la mañana en la habitación número 24 de la sala de emergencia de Hughley Hospital, ahí en Burleson. Estaba su pastor el miércoles en la noche. Ya era madrugada. Llegó el primer enfermero a buscarle las venas para sacarle sangre al pastor. Tengo una herencia de mi hermosa madre, que inclusive debe estar en sintonía. Hablamos al día siguiente de esto. A mí no me encuentran las venas. Tengo venas, amén, iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Pero no me las encuentran. Así que llegó el primer enfermero con toda su astucia. Lo primero que le hice saber fue: mi hija va a ser enfermera, así que si tú haces algo mal se lo voy a decir a ella. En los próximos meses ya Dalia Migdalia va a estar entrando en sus prácticas en el hospital. Así que cuando me
Llegó a la vena, no salía sangre. Yo estaba viviendo ahí una percepción, por una experiencia previa, por los sensoriales de mi mente, por la realidad de mi entorno, porque organizadamente interpretaba que la sangre no iba a salir y que la historia iba a seguir. ¿Cuál era la historia? La que siempre me pasa: hay que llamar a otro enfermero. Así que llegó ahora esta enfermera y trató, apretó por todo lo que pudo, apretó, tocó, lastimó, y yo, deseoso de que el dolor bajase, la vena debía abrirse porque por ahí era que el medicamento debía entrar para que llegara directamente al flujo sanguíneo y pudiera yo sentir alivio. Hermanos queridos, si usted ha pasado por un ataque de inflamación de vesícula, usted sabe de qué estoy yo hablando. Así que el dolor era intenso y la percepción continuaba. ¿Qué pasó con la segunda enfermera? Tampoco encontró la vena. Como los años van pasando, la ciencia va avanzando, trajeron una máquina para detectar venas de pastores que no se le ven. Amén. Así que me hicieron un sonograma en los ambos brazos buscando una vena. ¿Cuál era la percepción del pastor? Que iban a ver las venas, pero la aguja no iba a chocar con las venas. Trajeron el supervisor de turno. Los supervisores, no sé por qué, traen las agujas más grandes. ¿Alguien dice amén a eso? La aguja parecía un popote así de largo. Me viraron el brazo y por este lado de mi brazo izquierdo empezaron a buscar una vena. Así que mientras miraban el televisorcito aquel, ahí está, no te muevas de ahí. Y lo sacaban y volvían. Que no surgió. ¿Pero por qué? Vamos otra vez, no saques la aguja. Y ahí estuvieron cerca de 10 minutos. De este lado, el brazo fuerte de mi esposa, que me apretaba y me miraba. Y yo prefería mirar a Martita que mirar el sable aquel que me estaban enterrando aquí, justamente a esta distancia de mi visión. La percepción fue clara. Mi percepción fue clara. Iban a luchar con encontrar la vena. Cantaron victoria después de casi 14 minutos de búsqueda. Pusieron el medicamento y el pastor sintió alivio en los próximos 35 minutos. Percepción. Si usted no tiene el Espíritu de Dios dominando su vida, la percepción de la vida, el entorno suyo, se le va a desbalancear. Usted no se va a dar cuenta cuando es un ataque del enemigo, y tampoco se va a dar cuenta cuando es falta de fe y no es el enemigo, porque al pobrecito enemigo le echamos muchas culpas. Y yo creo que la primera responsabilidad es que si todo guerrero espiritual se vive la vida orando, la Biblia mía, la que yo leo, dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, que si yo me someto a Dios y resisto a Satanás, lo que voy a ver el enemigo no es atacándome a mí, lo voy a ver huyendo de mi vida por el poder de Cristo Jesús. Pero la percepción cambia cuando el Espíritu de Dios no dirige nuestras vidas. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y su gracia, se le da el Espíritu de Dios. Esta bendición prometida, amada iglesia, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Si usted tiene a Dios y al Espíritu de Dios en su corazón, prepárese para estar vivo y vivo en abundancia. ¿Alguien dice amén a eso? Mis palabras y mi presencia son espíritu y son vida. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Y esta lista para abastecer toda alma según su capacidad de recepción. El Espíritu de Dios está listo.
Dios quiere habitar en tu corazón y en el mío. En lo que Jesús regrese, el Espíritu de Dios está disponible. Ahora, ¿cuánto espacio hay para la presencia de Dios en tu vida y en la mía? Esa es la pregunta esta mañana. ¿Cuánta disposición? ¿Cuánto espacio? Señor, quiero la presencia de Dios en mi vida. Quiero la presencia de Dios en la vida de mi matrimonio. Quiero la presencia de Dios mientras crío a mis hijos. Quiero la presencia de Dios en mi hogar. ¿Cuánto espacio hay en tu corazón, en el corazón de tu matrimonio, en tu hogar, para que Él habite? El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. El que tiene al Espíritu de Dios refleja la vida de Jesús. Amada iglesia, ¿cuánto daría yo por hoy hablarle de lo que le emocionan las calles de oro y el río de cristal? Pero si el Espíritu de Dios no dirige mi vida aquí, no vamos a ver las calles de oro ni tampoco el río de cristal. Así que hoy necesitamos preguntarnos: ¿quién domina mi vida? Únicamente, dice el Espíritu de profecía, aquellos que son así enseñados por Dios. ¿Por quién dice aquí, iglesia? Por Dios. Únicamente aquellos en cuyo interior, ¿qué dice ahí? Obra ¿quién? El Espíritu, y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, pueden ocupar la posición de verdaderos. Parece que no hay verdaderos. Parece que aquí no hay verdaderos. Cuando el versículo, cuando la porción del Espíritu de profecía dice los verdaderos, es que hay que identificar los que son y los que no son. Y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, pueden ocupar la posición de verdaderos representantes del Salvador. Amada iglesia, es claro, Dios toma a los hombres como son, pero el Espíritu los cambia, ¿sí o no? A ver, iglesia, usted no puede seguir siendo el mismo toda la vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo toda la vida. Si yo sigo siendo el mismo toda la vida, lo que conozco del Espíritu es información y no experiencia. La línea está en cuando la experiencia vivida con el Espíritu de Dios provoca un cambio genuino en nuestras vidas. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio. Claro está, si ellos quieren entregarse a Él. Si no hay disposición del ser humano, tristemente no va a haber cambio en nuestra vida. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivifica, diga conmigo vivifica, vivifica todas nuestras facultades. Si el Espíritu de Dios está en mi vida, todo va a tomar vida en mi vida. Si el Espíritu de Dios dirige mi vida, todo va a tener vida. Mi matrimonio va a tener vida. Mi salud va a tener vida. Mi alabanza va a tener vida. Mi vida devocional va a ser una vida devocional viva y eficaz. Mi ofrendar, mi diezmar va a ser vivo, no muerto ni moribundo, sino vivo en Cristo Jesús. Alguien que bendiga el nombre del Señor en esta mañana. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivifica todas las facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente, consagrada sin reservas a Dios, se desarrolla armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios así desea, lo que Dios así quiere. El carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme por la presencia del Espíritu de Dios en la vida. No hay necesidad de que sigamos flojos en la fe. No hay necesidad de que sigamos débiles en la fe. Cuando el Espíritu de Dios está disponible,
para tu vida y para la mía. Dile al que está cerca de ti, el Espíritu de Dios está disponible para ti. Díselo. Los jóvenes lo necesitan para poder vencer en la universidad. Los niños lo necesitan para poder dar un hermoso ejemplo en su escuela elemental. Los matrimonios necesitan el Espíritu de Dios para poderse perdonar el uno al otro y seguir hacia adelante, para seguir enfrentando los desafíos de la vida, para enfocarse en el final y no en el proceso. El Espíritu de Dios necesita ser soberano en cada una de nuestras vidas. Y si es soberano en tu vida, va a ser soberano en esta iglesia. Porque si hay bendición allá, va a haber bendición aquí. Cierro con Obreros Evangélicos. La página 302 y 303. La devoción continua establece una relación, ayúdame iglesia, tan íntima entre ¿quién? Dice aquí, entre Jesús y sus discípulos, que el cristiano se vuelve más semejante, oiga esto, más semejante a su maestro. ¿En qué cosa? En carácter. Y yo subrayé esto para que sea de bendición también para ustedes. Tiene una visión más clara y más amplia. ¿Se acuerdan cuando el pastor habló de percepción? ¿Verdad que sí? Nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para poder persuadir a los demás y para poder percibir de los demás, de nuestro entorno, darnos cuenta cuando el enemigo está poniendo una cáscara de banano para que usted y yo nos resbalemos en el camino. Pero si el Espíritu de Dios no es soberano, ¿la iglesia me está oyendo, sí o no? Si el Espíritu de Dios no es soberano en mi vida, no voy a tener esa diserción, no voy a tener esa percepción. El Espíritu de Dios está lejos de mí y no me va a hablar, no me va a decir. Pero aquel que tiene una devoción continua, tiene una visión más clara. ¿Y qué otra cosa dice aquí? Más amplia. ¿Y qué sigue diciendo aquí? Su discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Su discernimiento es más que. Yo espero que estén siguiendo. Yo espero que se estén dando cuenta. Porque hay algo que usted está luchando en el día de hoy y es por falta de discernimiento. Usted se está sintiendo confundido, ansioso, nervioso por falta de discernimiento. Porque si el Señor se muestra, cuando el Señor se muestra, déjeme decirle algo, lo que yo he aprendido en mi vida. Cuando Dios se muestra, siempre hay paz. ¿Alguien dice amén a eso? Te lo voy a decir otra vez. Cuando Dios se muestra a su vida, siempre hay paz. ¿Alguien dice amén a eso? Los sí de Dios traen paz y los no de Dios también traen paz. Pero si usted no está dándose cuenta de las cosas más claras y más amplias, como dice el espíritu de profecía aquí, y su discernimiento está nublado, entre ustedes y yo y el Espíritu de Dios, la carne lo está atontando. No la que se asa, la de este mundo. Yo puedo decir eso porque un día lo viví. Y no es muy lejano a lo que pasa en la vida espiritual. Yo voy a hablar de mí, no voy a hablar de ustedes.
Y un día comí mucha de esa carne y me dio tremenda indigestión. Me mareó. Después que uno termina, hasta tonto y dormido se sienta así en una silla. ¿Usted la ha pasado, verdad que sí? Dios mío, ¿sabe por qué? Porque es de 2 a 2 semanas y media en lo que eso digiere. Aquí entre usted y yo, primero se pudre adentro para que luego caiga en el desecho. Yo sé que es rica, yo sé que es sazonadita, yo entiendo todo eso. Solamente le estoy hablando de mi experiencia en ese proceso digestivo el día que me la comí. Ahora voy a cruzar al área espiritual. ¿Está bien? Para que nadie se me ofenda aquí. El pastor no vino a hablar de carne, vino a hablar de la carne de este mundo, que es la que nos tiene atontados, nos tiene lentos, nos tiene con indigestión espiritual. No nos damos cuenta, nuestra visión no es amplia. El discernimiento espiritual que necesitamos en estos días no lo estamos teniendo. Caminamos atontados en nuestra vida espiritual. El que tiene una devoción continua, y esto, amada iglesia, lo comparto con amor, me toca porque soy vuestro pastor. El que tiene una devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y él, que el cristiano se vuelve, ayuda a mi iglesia, más que semejante a su maestro en carácter. ¿Y qué cosa pasa? Tiene una visión. ¿Qué pasó? No anda lleno de carne mundanal hasta su visión es más clara y más amplia. Está despierto, espiritualmente está despierto, entiende qué es lo que está sucediendo, se da cuenta por dónde viene el dardo del enemigo, se da cuenta dónde Dios lo quiere usar, dónde es un canal de bendición en su trabajo, en su vecindario. No pierde tiempo en bendecir y ser un flujo de bendición para otro. Vive la guerra espiritual de rodillas y no criticando, ni tampoco llevando en venganza y en rencor lo que no me toca a mí. Mi lucha no es mía, la lucha de mi vida es de Jehová, viva su nombre. Su discernimiento es más penetrante. Su criterio mejor equilibrado. Habla lo que tiene que hablar y se calla lo que tiene que callarse. Queda tan avivado por el poder vivificador del sol de justicia que es habilitado para llevar, ¿qué dice aquí, iglesia? Mucho fruto para gloria del mismo. ¿Ah? ¿Sabe qué? Mira que yo hice esto, que lo otro, que estuve aquí, que estuve allá. ¿Para gloria del mismo? No, para gloria de Dios. Amada iglesia, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuándo lo necesitamos? Dígame, ¿cuándo? Hoy. Porque el día de ayer pasó, el día de mañana no sabremos si vendrá. Hoy es el día. Levántese cada mañana pidiéndole a Dios que en vez de la carne sea el Espíritu quien dirija su vida y la mía. Levántese. Y un día mirará y dirá: cuán aturdido yo estaba en el chisme, en el Facebook, en la crítica, en la falta de desprenderme de las cosas que Dios me ha dado. Cuán indigesto estaba yo.
en mi vida espiritual. Pero desde que le di el control absoluto al Espíritu de Dios en mi vida, me siento, como dice Juan capítulo 6, versículo 63, que mi espíritu está lleno de vida. Y que por la gracia de Dios, pronto podré ver a Dios cara a cara por toda la eternidad. ¿Alguien recibió bendición aquí esta mañana?